Tengo a cargo la Dirección de Análisis y Reducción de Riesgos de la Subsecretaría de Emergencias y un poco estos temas que venimos trabajando desde la Subsecretaría, esto de pensar la gestión de riesgos de desastres. También lo estamos llevando y también es parte de la agenda de trabajo que estamos teniendo con el Instituto Universitario Juan Bucetich, que es una universidad nueva que se creó pensando en la necesidad de profesionalizar las fuerzas de seguridad y también a, bueno, actores relevantes como ustedes, los referentes y las referentas de defensa civil de la provincia de Buenos Aires. Entonces, bueno, también estamos trabajando en este instituto en pos de formarnos bajo este paradigma que es la gestión de riesgo de desastres. Eh, Como yo estoy viendo la pantalla de la presentación, quizás me pierdo de verles a ustedes las caras. Siempre me gusta ir viendo. Soy docente, entonces las caritas me dan como la sensación de si vamos bien o se están aburriendo o si lo que les estoy contando los confunde más que esclarecer. Entonces, como mucho en las caras no se las puedo ver, yo les invito o les pido que me vayan interrumpiendo o que vayan dejando comentarios que después podemos retomar, ¿sí? No sé si con todos o todas nos estuvimos viendo en el encuentro que se hizo de presentación en Mar Chiquita. Em, si no fue así, entonces les comento un poco que el objetivo de arrancar un poco con esta presentación no les va a traer ideas novedosas en cuanto a cosas que ya no se vengan planteando desde el trabajo que se hace en las emergencias y sobre todo en este cambio de enfoque de pensar no solamente cómo mejoramos cómo actuamos en el momento de la emergencia, lo que llamamos gestión de la emergencia, sino también que estamos pensando en un proceso mucho más amplio, más abarcativo, al que hace muchos años, vaya, varios años se viene llamando y está institucionalizado por la normativa nacional como el proceso de gestión del riesgo. Un poco el encuentro que vamos a tener hoy es un repaso. Yo veo gente que está muy formada, digamos, que ya hemos conversado sobre estos temas, así que no quiero aburrirlos con cosas que ya saben, pero sí plantear, digamos, algunas ventajas o algunas posibilidades que nos permiten pensar en gestión de riesgo como un momento superador, digamos, de pasar de gestionar la emergencia, ¿no? Aprovechamos que en el día de hoy, por ejemplo, no tenemos ninguna alerta que nos ocupe en prepararnos para la emergencia. Entonces es un buen momento para empezar a pensar cómo no solamente nosotros y nosotras como referentes de este tema, sino también otros actores municipales deberían, podrían, sería ideal que se involucren en este proceso de gestión que llamamos gestión de riesgo. Entonces, la idea es repasar brevemente algunas cuestiones normativas, algunas cuestiones conceptuales, para después sí presentar, solamente presentar dos herramientas que pueden ustedes utilizar. Tienen ahí unos manuales, son muy largos los manuales, así que como como idea para mí de brindarles esos materiales es más que nada que lo usen como un material de consulta, no que lo estudien, digamos, en forma profunda, sino que lo vayan viendo a medida que lo puedan ir aplicando. Esto es central, ¿no? Que saber que en este campo vamos a encontrar muchos manuales, hay muchas instituciones que producen manuales sobre la gestión de riesgos, de desastres, y si bien no hay una metodología unificada, una metodología común, hay muchas metodologías propuestas. eh, Todos estos manuales o todas estas herramientas técnicas como la matriz de riesgo, el mapa de riesgo,
no son más que eso, herramientas que ustedes como decididores, decididoras den el territorio y como referentes del tema en el territorio pueden aplicar o los pueden ayudar en la gestión que ustedes tienen que hacer del riesgo en el territorio, ¿no? Esto es importante porque a veces es como que el manual o la guía o el formato que se ofrece desde la provincia, desde Nación, representa un obstáculo en sí mismo, ¿no? Por sus elementos técnicos, por cierto conocimiento específico que hay que tener, por ejemplo. eh, Pongo un ejemplo burdo, ¿no? Pero cuando hablamos de mapeo de riesgo o cuando hablamos de la matriz de riesgo, a veces hablamos de datos estadísticos, de datos del INDEC, ¿no? O datos, por ejemplo, sobre el nivel de alfabetismos de una población. Y, y la propuesta que por lo menos nosotros tenemos desde el trabajo que hacemos en provincia es flexibilizar un poco estas cuestiones que nosotros, que la teoría o los manuales indican que debemos saber y tratar de adaptar eso a lo que sí podemos, a los datos que sí podemos obtener en el municipio o que sí tenemos a mano y tratar de construir indicadores a partir de esa información, ¿no? Me estoy adelantando un poquito, pero como la primera parte es un repaso, no quiero que digamos, piensen que toda la clase o que todo lo que vamos a conversar es específicamente sobre cuestiones conceptuales. Bueno, un breve repaso por si alguien no conoce. Antes de arrancar, a mí me gustaría conocerles un poco. Perdón, André, Sí, pero André, te interrumpo un minutito. Se escucha un poco entrecortado. No sé si alguien de todos los o todas participantes escuchan entre... confirma si escuchan lo mismo que yo, así cortadito, para que esté al tanto Andrea. Alguno que se abra el micrófono Acá y se escucha me perfecto, ¿eh? comente cómo escuchan. Se escucha muy Julio, bien, se escucha muy bien. Acá, Sí, por acá también. perfecto. Acá se escucha bien también. Sí, ¿se escucha perfecto, se bien? escucha. Perfecto. Sí, sí. Ah, genial. Listo, Andrea, te dejo. Entonces es este equipo. Bien. Sí. Disculpa, gracias. No pasa nada porque sabemos que, bueno, ahí en defensa, en el edificio de defensa hay muchas dificultades con internet, así que, bueno, suele ser posible que esto ocurra. Bueno, antes de entrar en algunas cuestiones, me gustaría saber si han trabajado o conocen, si alguien quiere ser como el vocero de este grupo o vocera, han trabajado sobre, o se han capacitado, se han formado, o si, digamos, estuvieron haciendo algún tipo de, sí, de capacitación específica sobre el tema de la gestión de riesgo de desastres. Quizás alguien que lo haya hecho puede decirme que sí. Bueno, buen día. Buen día. Mi nombre es Julio. No sé si tengo la cámara apagada o no, porque bueno, yo soy discapacitado visual, Ah, soy ¿cómo ciego. estás, Julio? Sí, nos conocemos, ¿no? Sí, sí, el año pasado ahí en la Sí, Secretaría, ¿no? sí. Bien. Bueno, yo voy a contar de manera lo más breve posible para no quitarle tiempo a los otros colegas y tampoco a vos, por supuesto, mi experiencia, ¿sí? Que fue realmente superadora porque, bueno, aparte de tener que transitar la etapa de la formación, como transitamos todos, mi desafío fue doble por mi discapacidad visual, ¿sí? Yo adopté desde muy chico la defensa civil como algo muy, muy fuerte a mis sentimientos y a mis expectativas de crecimiento, ¿sí? Después me alejé por un tiempo y cuando volví, digamos, en la nueva etapa en la que la gestión de riesgo comenzó a tomar fuerza, comenzó a tomar impulso, realmente me sentí muy, muy atraído, muy interesado y muy cómodo en ese contexto en el cual el aprendizaje era realmente accesible, ¿no es cierto? Desde el punto de vista teórico y obviamente uno después debía ingeniárselas como para aplicarlo desde el punto de vista práctico. ¿M? Y ahí que, bueno, en el año 2019 en la Universidad de Salud pude cursar una diplomatura en gestión de riesgo de desastres y adaptación al cambio climático. Y
bueno, por fortuna el año pasado pude vincularme a ustedes y ampliar esos conocimientos desde el punto de vista práctico, ¿no es cierto?, a través de las capacitaciones que se fueron dando. Así que mi experiencia personal fue realmente muy gratificante y superadora, es decir, yo me considero en un proceso de mejora continua porque todos los días tenemos un nuevo desafío, una nueva alternativa, ¿sí? En la actualidad, bueno, me estoy desempeñando como coordinador municipal de Defensa Civil en el municipio de Macachín, La Pampa, y poniendo en marcha el área desde cero, porque no estaba organizada, ¿sí? Y los conocimientos adquiridos, tanto en la diplomatura como en las capacitaciones brindadas por la Subsecretaría de Emergencias y la Dirección Provincial de Defensa Civil de la Provincia de Buenos Aires, realmente son aliadas al momento de tener que tomar determinaciones y de avanzar en este contexto. ¿Sí? Eso Bueno, es todo. perdón que te interrumpa, Julia, sí, le doy la palabra a Claudia y después iniciamos. O sea, entiendo que estoy entonces con algunos profesionales que me van a ayudar en la exposición. Así que bueno, te agradezco mucho, Julio, y sí, cuento con vos en los minutos que vengan para apoyarme en tus conocimientos también. Sí, Claudio. Hola Andrea, buenos días, equipo. Sí, nos conocimos en Santa Clara, tuve la oportunidad de estar con ustedes, así que, bueno, comparto completamente lo de Julio. Yo también hace 4 años que estoy haciendo unas capacitaciones aquí con ustedes. Bueno, muy cómodo, muy lindo, digamos, estas cosas. A mí me gustó. Yo soy coordinador de Defensa Civil del municipio de Junín. Con el municipio, gracias a Dios, se trabaja muy, pero muy bien de la mano. Trabajamos juntamente con bomberos y siempre con expectativas nuevas, como dice Julio, y bueno, experiencias que vamos a ir juntando cada vez más con ustedes en este camino, ¿no es cierto? Para que nos podamos fortalecer más y ser eh, más dinámicos, bueno, los talleres estos son muy buenos. Así que quiero hacer esa presentación, Andrea. Muchas gracias. Gracias a vos, Claudio. Veo también ahí a gente, bueno, lo veo a Martín Solís, que es un compañero ahí de alertas, lo veo también a Sofía Escarano. Bueno, me siento honrada de verme acompañada con ustedes y también un poco eh, con el desafío de ver qué les puedo presentar de nuevo que ya no sepa. Bueno, en primer lugar, entonces, un breve repasito normativo para decir, para ser también, digamos, sinceros con el trabajo que nosotros hacemos en provincia. Hay que decirle que la provincia de Buenos Aires no hace mucho tiempo que adoptó este enfoque de la gestión de riesgos de desastres, porque recién, digamos, la adhesión que la ley provincial hace a la ley nacional del SINAGIR es en el año 2018, creo, 17, 18, no, 18, perdón, la ley del SINAGIR es del 17, 18, la de provincia de Buenos Aires es a fines del 2018, principio del 2019. Entonces hace muy poquito que nosotros venimos como tratando de diferenciar o tratando de no confundir la gestión de la emergencia con la gestión del riesgo, ¿no? Y este marco normativo nacional que crea el SINAGIR nos da un conjunto de definiciones en donde nos propone pensar en la gestión de riesgo, como dice ahí abajo la diapositiva, y este es un material que obviamente después ustedes tienen o van a tener, pensarlo como un proceso, ¿no? Un proceso, y ahí tomo las palabras de Julio cuando habla de la mejora continua, que es una idea que viene de la filosofía japonesa en la gestión de las organizaciones y sobre todo de los procesos productivos. Entonces dice, bueno, todo proceso puede ser mejorable en función a disponer dentro de ese proceso etapas de revisión, ¿no? Si yo hago pero nunca evalúo lo que hice, ese proceso de mejora continua no es posible. Solamente va a ser posible cuando me doy el tiempo y el momento para ver si lo que estuve haciendo está acorde o no a los objetivos que me propuse. Y cómo también, en función a los logros que pude haber tenido en este proceso, puedo seguir mejorando o puedo seguir aportando a esos objetivos
en la brecha en la cual yo considero que todavía son mejorables, ¿no? Entonces, es importante, bueno, también todo el marco del Sendai, que es el marco internacional, en donde los Estados miembros de Naciones Unidas se ponen de acuerdo y también dan un salto en pensar, no solamente que los desastres no son naturales, como dice la bibliografía, sino que en el contexto en donde se produce un desastre, lo que vamos a ver fuertemente es una predisposición de algunos territorios, de algunas poblaciones, una mayor exposición de, digamos, algunas poblaciones o algunos territorios a que una emergencia se transforme en un desastre, ya sea por un fenómeno natural, como puede ser una lluvia con con mucha precipitación en el corto plazo, y que el nivel de afectación sobre la población, sobre la vida, sobre los bienes, sobre el desarrollo normal, o lo que consideraríamos habitual de la vida de una población cuando se ve afectado, va a estar estrictamente ligado a cómo esa sociedad está sentada o vive, o las condiciones generales también de vida dentro de ese lugar, ¿no? O en ese lugar en particular. Pongo un ejemplo como para bajar esto que dije tan abstractamente a un ejemplo concreto. Siempre decimos, y lo han escuchado también Fabián García cuando habla, yo soy de Rojas, lo tenía que decir en este Zoom también para que quede grabado además, Rojas, provincia de Buenos Aires. Ahí cuando llovía, los chacareros festejan, ¿no? Porque es agua que llega a la siembra. Ahora, a la cosecha. Si llueve la misma cantidad de milímetros en el medio de una ciudad donde hay tráfico, donde quizás las bocas de tormenta no están preparadas para una cantidad de agua, de la cantidad de agua que llueva, o por ejemplo en el transcurso del crecimiento de la ciudad quedaron barrios asentados en zonas bajas, se corta la luz, bueno, se empiezan a caer árboles que por su añosidad o postes que por falta de mantenimiento empiezan a obstruir la circulación de la ciudad, y esto ocurre a su vez en un momento en el cual, por ejemplo, puede haber más afluencia de tráfico, como por ejemplo cuando vamos a buscar a los chicos al colegio. Bueno, esto ahí empieza a escalar, ¿no? Tiene otra dimensión y nadie festeja porque se larga a llover justo cuando tengo que ir a buscar a los pibes al colegio. Entonces, esta dimensión de la naturaleza la vamos a poner en relación con el territorio para el cual se ve afectado y el nivel de preparación que tenga esa sociedad, esa ciudad, ese lugar, a enfrentar los desafíos que el fenómeno climático en ese caso nos propone, ¿no? Lo mismo con un viento fuerte. Pero después también tenemos otro tipo de cuestiones, de amenazas más vinculadas al funcionamiento de la sociedad, que tiene mucho más que ver con, por ejemplo, la forma en que producimos, consumimos, ¿no? Hoy los residuos son un tema de gestión de riesgo, no es un tema ambiental, también lo tenemos que pensar como un problema de la gestión de riesgo. Una ciudad que genera muchos residuos y que los acumula en un basural a cielo abierto, es probable que esté contaminando sus napas, que esté teniendo grandes problemas también para la salubridad de esa población, que también el sistema de emergencias se vea, fíjense que hablé de emergencias, se vea sobrecargado en apagar repetidamente los incendios de esa basura que se producen por los propios gases que genera, y también bueno, porque no voy a poner juicios de valor, pero la quema de basura suele ser un problema también en ese aspecto, y después escala también por la dimensión que ese incendio tiene. Entonces, o una fábrica, ¿no? O una fábrica que puede ser la principal fuente de trabajo de un municipio,
terminan generando gases o termina también generando una alteración en la sociedad porque tuvo un desperfecto o un accidente industrial que termina teniendo consecuencias, por ejemplo, sobre casas linderas, o, por ejemplo, también, digamos, generando humo, contaminación, o en el mejor de los casos, si eso no ocurre y eso está controlado por la propia empresa, la necesidad también de informar a la sociedad o la expectativa que tiene la población cercana a esa empresa de cuánto incide o no ambientalmente sobre sus condiciones y sobre sus condiciones de vida la instalación de esa empresa o fábrica ahí. Entonces, esto lo podemos pensar también como un fenómeno devenido del desarrollo, y cuando nosotros pensamos en desarrollo, pensamos en la mejora de las condiciones de vida de la población. Y esto es como una especie de riesgo residual o una especie de efecto no deseado que va a tener este desarrollo y que también nos tiene que ocupar en la agenda de la gestión de riesgo. Volviendo al marco normativo, como decía, nosotros adoptamos no hace mucho tiempo esta mirada de la gestión de riesgo. Ustedes saben que la ley preponderante que nos ocupa en las emergencias en la provincia de Buenos Aires tiene que ver con la Ley de Defensa Civil, que es del año 63, y que en esta legislación y en una práctica habitual, nosotros pensamos más que nada en prepararnos para la emergencia, ¿no? Preparar nuestros recursos, preparar nuestras fuerzas, preparar a nuestro personal para la emergencia. Sin embargo, el marco internacional y el marco nacional de la gestión de riesgo de desastres nos está presentando una idea de anticipación, una idea de preparación, no solamente de las fuerzas, sino también de la comunidad que se puede ver afectada por ese riesgo, y también nos está presentando el desafío de trabajar en el post-emergencia, ¿no? Como siempre decimos, bueno, la función a veces de, por ejemplo, el cuerpo de bomberos es apagar el incendio, pero cuando ese bombero, ese autobomba vuelve al cuartel, nos preguntamos quién queda o cuáles son las acciones planificadas, y hago énfasis en esta palabra, que quedan atendiendo a la población que se vio afectada por ese incendio. En Provincia de Buenos Aires, ante el desafío de pensar gestión de riesgo y no solamente la gestión de las emergencias, en el año 2021 sacó el ministro, firmó en ese entonces el ministro Berni, una resolución que habla de los lineamientos para la elaboración de un plan de gestión de riesgo. Estos lineamientos son sugerencias o son disparadores para que cada municipio pueda pensar qué aspectos debería considerar en la gestión de riesgo. Y estos lineamientos parten sobre todo de, bueno, o remiten al marco del Sendai también, cuando ponen entre las prioridades, una de las prioridades más, digamos, de las prioridades que se pone es el tema de comprender el riesgo, o sea, conocer, no solamente, bueno, sí, tal barrio se puede inundar, sino conocerlo más profundamente. ¿Qué significa que ese barrio se inunde en función a cuántas viviendas pueden verse afectadas, qué población es la que vive ahí? ¿Por qué se inunda ese barrio? ¿Es un tema de infraestructura? ¿Es un tema de que falta una obra? ¿O es solamente una cuestión de acumulación de residuos? ¿Es un tema de el nivel o la zona donde está ese barrio? Eso significa comprender el riesgo, ¿no? Comprender el riesgo en sus dimensiones, tanto en las causas, digamos, y sus distintas causas, y también comprender, ¿no? O poder asignar una idea más completa de qué es evitable y qué no es evitable ante un fenómeno, por ejemplo, de la naturaleza como la lluvia, ¿no? O sea, bueno, llover va a seguir lloviendo. Bueno, entonces, ¿es un riesgo la lluvia? No. En realidad, el riesgo es que se inunde un barrio a partir de que lluevan tanta cantidad de milímetros en tanto tiempo, ¿no?
Y ahí hice mucho hincapié en el trabajo con la sociedad, porque otro de las prioridades que se retoman en los lineamientos, pero que también es importante, y por eso esta charla de hoy, me gustaría que esto quede como bien, eh, digamos, con un énfasis en particular, es el tema de la gobernanza, una palabra que viene de las ciencias políticas, esto de la gobernanza, pero a lo que refiere el marco del Sentai con esto, y por eso me detengo acá en hacer mi propia interpretación, que espero, no sé si la vamos a compartir, pero la podemos charlar, es que la gestión de riesgo y todas las políticas públicas que tengan que ver con la prevención, la anticipación, la mitigación, la preparación para la respuesta, la reconstrucción, no son un tema estrictamente ni de las defensas civiles, ni del área de seguridad, ni de bomberos. Es un tema, en primer lugar, que involucra a toda la sociedad, pero también involucra a todas las etapas, a todas las partes del Estado, al sector privado y a las ONG o a las representaciones de la sociedad civil. Por eso este concepto de gobernanza. ¿Cómo hacemos para articular con el sector privado cuando, por ejemplo, como decía hoy, el residuo o la generación de residuos es el producto no deseado o sí, el efecto no deseado de una empresa que se instala en nuestra ciudad y da muchos puestos de trabajo? Bueno, esto no quiere decir mirar para otro lado, significa sentarse con las representaciones de esa empresa y empezar a trabajar a ver cómo se puede evitar un desastre en el caso de que la empresa tenga un problema, que haya un accidente o que esos residuos se gestionen de la manera menos nociva para la sociedad. Por eso insisto en que el proceso de gestión de riesgo no es un proceso técnico, no es un conocimiento técnico lo que hace falta para reducir el riesgo. Por suerte, hay mucha gente y muy preparada en nuestro país que nos puede brindar conocimientos técnicos sobre el riesgo, ¿no? Esto de, por ejemplo, un modelo de elevación en donde nos diga a qué altura se va a inundar un barrio. También podemos tener conocimientos técnicos sobre meteorología, que van a tener ustedes sí, viene ya la subsecretaría ofreciendo un equipo muy preparado que los asiste a ustedes ante los distintos fenómenos. Pero, ahí lo ve Alejandro también, pero en definitiva, cuando viajamos a los distintos municipios y nos acercamos a conversar con ustedes sobre las verdaderas dificultades para la gestión de riesgo, lo que escuchamos es que no hay diálogo entre todas las áreas o les cuesta mucho convocar a otras áreas que no son estrictamente de seguridad a trabajar este tema, que la defensa civil, perdonen esta forma quizás bruta de decirlo, pero que que trato de ser polite, pero que no ocupa la agenda o nadie les da bolilla hasta que no pasa algo, ¿no? Que ustedes vienen insistiendo a lo mejor en hacer un curso o una capacitación o un ejercicio con salud, con bomberos y que a veces no encuentran cómo instalar el tema de la prevención dentro de la agenda municipal. Entonces esto lo que se traduce, digamos, lo que nosotros podemos ver de eso es que es un tema político. Y político no me refiero a política partidaria, sino a coordinar y tratar de acercar posiciones cuando hay intereses en conflicto. La agenda de la coyuntura, por ejemplo, en un contexto en donde, por ejemplo, no hay recursos o los recursos municipales no son suficientes, si yo pongo la agenda de la gestión de riesgo, probablemente, no sé, el área de finanzas del municipio me va a decir, no, mira, no tengo plata, ahora tengo que pagar los sueldos, no me puedo ocupar de esto, ¿no? Ahí hay un interés que ese responsable, esa persona responsable del área va a estar pensando en otra cosa. Bueno, ¿cómo lo acerco a pensar en gestión de riesgo? Y un poco la propuesta que yo les traigo acá es que el riesgo, en realidad, debería ser una dimensión transversal a toda la gestión, ¿no? Sino que
Digo, cuando pensamos en habilitar un comercio en un municipio, tendríamos que pensar en el riesgo, ¿no? Bueno, ¿dónde está? Cerca, ¿qué pasa si, o sea, representa o no una amenaza para las personas que están cerca, para para otro comercio, otra industria que esté cerca? Digamos, ahí es donde empezamos a pensar que si la variable, ¿no? O la dimensión del riesgo, no es la variable, la dimensión del riesgo se instala en cada una de las decisiones, esta comunicación digamos, va a ser posible y vamos a tener todos un lenguaje común dentro del municipio, ¿no? No necesito ir a hablar con la persona responsable del área para decirle, che, mirá, si habilitas este comercio vamos a tener acá, o pedile que la salida de emergencia, o pedile que en el plano de evacuación el punto de encuentro esté en este otro lado, porque acá cuando yo lo veo en un mapa puedo darme cuenta que si evacúan para ese lado, justo ahí hay otra, no sé, una estación de servicio, y no es, entonces es preferible que evacúen para el otro. Si es una escuela y estamos evaluando un plan de evacuación de una escuela, pienso en dónde van a estar los papás o las mamás para retirar a esos chicos del colegio, en la crisis que esto puede generar también para la sociedad, ¿no? Si pasa algo ahí. Bueno, esta es una dimensión, esto es pensar con enfoque de riesgo, ¿no? O sea, pensar cada una de las acciones cotidianas en la gestión municipal y en eh, en la gestión pública con enfoque de riesgo. Yo sé que estoy como medio pidiendo mucho a veces, pero justamente el poder pensar en que la gestión de riesgo sea una formación que involucre a distintas áreas del Estado, también significa que todos vamos a tener como una idea común sobre qué consideramos riesgo y qué no. Acá solamente se los presento, hay unos lineamientos, no me quiero detener en esto, pero sí decirles que este instrumento está pensado como una sugerencia y como una especie de recordatorio de qué cosas deberíamos de mirar en la gestión de riesgo, ¿no? Por ejemplo, el de incorporar una mirada de género y de discapacidad y vulnerabilidad en la planificación, ¿no? Aguárdenme un minutito nada más. Bueno, cuando hablo de vulnerabilidad y riesgo y amenaza y esto, significa esto también que tenemos que poner énfasis también en identificar estas cuestiones. Ahora entro en ese plano. Y acá un poco pensar en las distintas dimensiones de la planificación. Yo sé que cuando trabajamos con el Estado, todos los organismos, todas las áreas del Estado nos piden un plan, ¿no? Y no hay nada más difícil a veces que anticiparnos a lo que puede pasar y encima después escribirlo, ¿no? No es fácil escribir un plan de emergencia, ni tampoco es fácil escribir un plan de gestión de riesgo. Pero es importante esto, ¿no? Que vamos a tener distintos niveles de planificación. Una cosa es planificar cómo voy a evacuar a la escuela, o cómo hacer una evacuación en una escuela que puede tener peligro de incendio, ¿no? Ante un plan o ante la posibilidad de que se incendie la escuela o haya una fuga de gas ahora que se viene el invierno, ¿no? Esa es una dimensión. ¿Qué voy a planificar ahí? Voy a planificar cuestiones netamente operativas. ¿Quién interviene? ¿Cómo es el conjunto de llamados? ¿Para qué lado voy a evacuar? ¿Quiénes van a ser los responsables de esa evacuación? Etcétera. También puedo tener un plan de contingencia en donde piense, por ejemplo, un escenario, bueno, puedo tener un plan de contingencia para cada tipo de amenaza. Puedo tener un plan de contingencia para un escenario multiamenaza, ¿no? Esto, bueno, ahí llueve, o sea, se inunda, pero además se corta la comunicación, además dentro del área inundable está el hospital, además hay un incendio en una fábrica producido por la propia lluvia, además se caen postes y árboles, digo, bueno, es una tragedia, pero básicamente podemos también tener un plan de contingencia no solamente por amenazas, sino también en un escenario multiamenaza.
Pero ahí, insisto, van a ser cuestiones operativas, cómo es la cadena de llamados, cómo se va a organizar la respuesta, qué insumos, recursos van a involucrarse en la respuesta. Esto es gestión de la respuesta, ¿no? Gestión de la emergencia. Ahora, el salto que les proponemos en estos minutos, ¿no? Que ponemos a discusión acá, es cómo pasamos de eso al plan de gestión integral del riesgo o a la planificación en gestión de riesgo. Bueno, primero que lo que se va a planificar son dimensiones distintas. Una va a tener que ver estrictamente con lo operativo, con los recursos. En cambio, la gestión de riesgo va a ser más que nada una expresión de política, una expresión política de cuáles son los objetivos a lograr y con qué áreas o con qué otras políticas o planes o programas o herramientas que tenga el municipio o el sector privado y demás, se va a organizar el cumplimiento de esos objetivos. Y cuando hablamos de objetivos, hablamos de prevención de riesgo. Entonces, la prevención no tiene que ver solamente con dar un curso de RCP o con recibir la alerta temprana y difundirla por los grupos de WhatsApp, sino que la planificación, por ejemplo, de la prevención puede tener que ver con incluir dentro de la mesa de trabajo distrital de educación el tema de la gestión de riesgo en las escuelas. El tema de la prevención también puede tener que ver con crear reuniones con el sector privado para trabajar, digamos, en la reducción, por ejemplo, de residuos, como decíamos hoy. O puede tener también que ver con la planificación ambiental, ¿no? El hecho de generar, por ejemplo, más espacios verdes también, o un humedal, preservar un humedal que puede ayudar a hacer un reservorio de agua en el momento de la inundación. Entonces, esta planificación es una planificación que va a tener un enfoque de riesgo mucho más amplio, no solamente la amenaza concreta, y que va a tener objetivos de tipo político y que va a tener además el involucramiento de un gran conjunto de actores de la comunidad. Por eso decía yo que la planificación de gestión de riesgo no es una tarea de la defensa civil, es una tarea de toda la plana política de un municipio, ¿no? Por eso es importante que se involucren otros actores municipales, el intendente o intendenta en primer orden, ¿no? Y los procesos en los cuales hemos podido avanzar en los municipios con esto de la gestión de riesgo son aquellos justamente en que su máximo referente político, que es el intendente o la intendenta, se ha involucrado personalmente en esta agenda. Como decía, la planificación y gestión de riesgo tiene que ver con poner objetivos, ¿no? Como objetivos y también metas que pueden tener que ver con reducir la cantidad de viviendas que se inundan o barrios que se inundan en un cierto periodo de tiempo. O sea, no es que solamente son expresiones de deseo, sino que voy a pensar metas. Ahora, el trabajo para que no se inunden esos barrios o el trabajo de prevención puede tener que ver con obras públicas, puede tener que ver con el mantenimiento de la parte de espacios verdes, puede tener que ver con la parte ambiental, tiene que ver también con las características constructivas de esos barrios, ¿no? Entonces, hay ahí también, además de un enfoque de pensar la gestión de riesgos desde la anticipación, lo que propone el planeamiento en gestión de riesgo es también pensar el planeamiento de la ciudad, o sea, el ordenamiento, ¿no? De esa ciudad, ¿no? Y esto es complejo, porque como decía hoy, hay intereses en conflicto. Si yo tengo un conjunto de personas que no tienen dónde vivir y que encontraron que se podían construir sus viviendas en una zona baja, resulta muy difícil después ofrecerle otra alternativa o para el municipio de que se relocalicen en otro lugar. A veces esas posibilidades no están tan fáciles. Pero sí hay que decir, e informar y trabajar con esa comunidad ante la posibilidad de que se inunden, ¿no? Bueno, como anticipé entonces, el tema de la gestión de emergencias amplía el tema a otras áreas como ambiente, turismo, desarrollo social, obras públicas, educación, el sector empresario y las asociaciones, ¿no?
y este grupo nuevo de actores se van a sumar a los que ya vienen trabajando y que se reúnen probablemente cuando hay una emergencia en un comité de crisis. Bomberos voluntarios, policía, salud, defensa civil, control urbano. Y acá quiero agregar a dos actores que a veces no están tan visibles, depende del lugar. Guardaparques es un actor fundamental, ¿no? Más que nada cuando las emergencias ocurren cerca de espacios protegidos. Y guardavidas, que es en general un actor o personas que se desarrollan a veces dentro del ámbito privado, por ejemplo, contratados por balnearios o privados o camping y demás, pero que tienen el conocimiento y que deben ser incluidos dentro del sistema de respuesta porque pueden manejar gente en momentos de crisis, puede hacer RCP, puede ser un actor que aún no había sido tan considerado dentro de las emergencias, pero que puede hacer un aporte sustantivo. Como les decía, el proceso de gestión de riesgo es mucho más abarcativo que pensar solamente en qué hago en el momento que la emergencia ya está presentada o que la estoy viendo venir. Y el primer punto es pensar en la identificación de las amenazas y las vulnerabilidades. Voy más con eso. Entonces, para prevenir el riesgo, primero tenemos que conocerlo. Y ahí es donde, esto también es bastante conocido para ustedes, que la diferencia entre amenaza, vulnerabilidad, exposición, son todos términos que están en la ley, pero sí decir esto como aporte. La amenaza a veces es considerada como como decía hoy, una fábrica, la esquina la esquina de un municipio en donde siempre hay choques y siempre, digamos, pasan cosas que ameritan atención del sistema de respuesta. La amenaza también la pensamos como los vientos fuertes, las tormentas eléctricas. Pero sin embargo, hay una autora que se llama Claudia Nathanson, nos propone no pensar en la amenaza, sino en la peligrosidad. O sea, en cuán peligroso o no puede ser, por ejemplo, una industria, como decía hoy, una cantera, ¿no? Que es un tema que nos ocupa mucho también desde la subse de emergencia, o una lluvia o una tormenta. O sea, no es que en sí este factor sea una amenaza, es lo que va a proponer esta autora, sino que tenemos que pensar en el nivel de peligrosidad, o sea, en el nivel de posibilidades de daño que va a tener ese hecho, ese factor sobre la población. Entonces, esta idea de peligrosidad va a estar en íntima combinación con el nivel de exposición, ¿no? Como decíamos hoy, si llueve en el medio del campo y no hay ninguna población, no hay ningún asentamiento, no hay viviendas, no hay nada, no pasa nada. En todo caso, la tierra absorberá la lluvia, el campo estará más o menos inundado durante un tiempo. Si no está sembrado, no va a haber ningún problema o no hay animales. Ahora, si cae esa misma cantidad de milímetros en el medio de la ciudad, esto puede ser un caos. Entonces, el criterio de exposición es necesario tenerlo en cuenta para poder medir qué es un riesgo y qué no es un riesgo, ¿no? No todo va a ser un riesgo, sino que ese riesgo se va a definir por el nivel de exposición, por el nivel de peligro de la amenaza en sí, y por la vulnerabilidad de la población, de los bienes, de las vidas, de los recursos que son importantes, por ejemplo, para la población, como puede ser una siembra, el nivel de vulnerabilidad que tengamos. Pero también acá es importante hablar de otras formas de vulnerabilidades que acá sí estamos como más íntimamente involucradas, que tiene que ver con la vulnerabilidad institucional o con la vulnerabilidad de nuestra gestión del riesgo en el municipio. ¿Y esto qué significa? Significa que si no tenemos una mirada de riesgo en la gestión municipal, en realidad tenemos una mayor vulnerabilidad frente a lo que pueda venir. Si no estamos bien preparados para trabajar una emergencia, el municipio es más vulnerable a la emergencia.
Si la población que se inunda no sabe que se puede inundar y no sabe para qué lado evacuar o qué medidas previo a las lluvias tiene que tomar, por ejemplo, no sé, limpiar las canaletas, no sacar la basura, etc. Si la población no está formada, no está advertida sobre qué tiene que hacer y cómo, o, o en qué dirección evacuar en el caso de que se inunde, también estamos hablando de vulnerabilidades, ¿no? O sea, la falta de preparación, la falta de formación son tan importantes como la falta de una camioneta 4x4. Y a veces ponemos más el énfasis en tener el recurso físico, tener los handy, tener la 4x4, tener y no en lo otro. Y no estoy diciendo que una sea más importante que la otra, lo que estoy diciendo es que hay que trabajar en ambos planos y hay cuestiones que no involucran recursos materiales, sino esto como una reunión con los vecinos para organizar cómo se va a trabajar en la prevención de las inundaciones en ese barrio o qué hacer en el caso de que se inunde, ¿no? También cuando pensamos en los desastres siempre pensamos en esto de la inundación o algunos lugares comunes como esto, ¿no? Un accidente con víctimas múltiples, no sé, se choca un colectivo que lleva 40 personas. O un tornado, como a veces se dice, o una tormenta eléctrica y la caída de un rayo. Pero también tenemos que empezar a pensar en que en nuestra agenda está otros peligros, como por ejemplo la contaminación, que no es un momento, no es un hecho, ¿no? No es que pasa un día, este día se contaminó el río, o este día se contaminó la napa, o este día se contaminó el aire, sino que es un proceso de degradación constante. Y ustedes dicen, bueno, a mí como defensa civil, ¿esto qué puedo hacer yo frente a esto? Bueno, una cosa que uno puede hacer es ir teniendo un seguimiento de algunos problemas, como por ejemplo decía hoy, los residuos, y sentarse o pedirle al intendente o intendenta que se sienten todos en una misma mesa a plantearlo esto como un problema y a tratar de resolverlo colectivamente. Y esto es importante, ¿por qué? Porque lo que ustedes pueden aportar, por ejemplo, es información. Bueno, ¿cuántas veces salió el camión de bomberos a apagar ese incendio de basura? ¿Cuántas veces fueron porque acudieron a la emergencia porque los vecinos sintieron olores, ¿no? Entonces, si ustedes tienen esos datos y tienen ahí esos datos para aportar, no es una percepción de ustedes, no es que ustedes dicen, che, esto es importante, sino que son específicamente datos que van a aportar a la gestión, ¿no? Paso rápido esto. Y esto me parece sumamente necesario de plantearlo. La necesidad de que las defensas civiles centralicen los datos y tengan datos del sistema de bomberos, del sistema de salud, del control urbano, y que puedan esos datos reunirlos, mirarlos a la luz de dos cosas. Primero, la cantidad de repeticiones en las intervenciones, ¿no? No es lo mismo haber ido. Bueno, nosotros en la dirección de análisis, paso esto porque ya lo dije, nosotros en la dirección de análisis llevamos registros, tenemos registros, por ejemplo, de la cantidad de fallecimientos que hay por ahogamiento. Vieron que a ustedes el área de alerta seguramente les manda, cada vez que hay un ahogado en su municipio, les manda un formulario que les pide que llenen con algunos datos más sobre ese ahogamiento, ¿no? La edad de la persona, qué estaba haciendo en el momento en que se ahogó, si está bien la ubicación que nosotros tenemos identificado sobre dónde se produjo el ahogamiento y demás. Hoy por hoy yo les puedo decir cuántos ahogamientos creemos que hubo, una aproximación pero muy cercana a la realidad, entre el 2020 y el 2024. ¿Por qué se los puedo decir? Bueno, porque hay un equipo de gente que está dedicada a rastrear y a irse haciendo el seguimiento de esos ahogamientos. Entonces, cuando yo le planteo el tema de los ahogamientos a un municipio o a un área pública, digamos, a otra área pública, que yo le diga que por ejemplo,
son los varones los que se ahogan, y sobre todo en aguas naturales, varones adultos. No es una percepción mía, no es algo que dice, che, mira, a esta Andrea le parece o dice que... No, son los datos que hablan. Si de, eh, si de 200 personas que se ahogan, 90, sacando a los niños, ¿no? 90 son varones que se ahogaron en ríos, arroyos, mar, laguna. Bueno, ese dato es contundente. No son las mujeres las que se ahogan, en general son varones. No se ahogan en piletas, no se ahogan en espacios, digamos, en camping, sino que se ahogan en aguas abiertas. Son varones mayores. Y si tengo que decir que la mayor cantidad que los niños son los más propensos a ahogarse en una pileta y que es la primera, en el ranking de ahogamiento es la primera cuestión que aparece, niños ahogados, niños, niñas ahogados en pileta, ya no es una percepción, es un dato. Y este dato me obliga, me hace tomar conciencia de que tengo que trabajar en la prevención de los ahogamientos de los niños en las piletas, ya no en la prevención de ahogamientos en general, ¿sí? Entonces, identifiqué mejor a la población, identifiqué mejor a la vulnerabilidad en este caso, identifiqué mejor la amenaza. Son piletas domiciliarias, no son piletas de un centro, de un club, ¿no? Porque ahí donde hay guardavidas, los datos dicen que las personas es menos probable que se ahoguen, o sea, hay menos casos en lugares donde hay guardavidas que en lugares donde no los hay. Y en los horarios en los que están los guardavidas, frente a los horarios en los cuales, por ejemplo, una playa no tiene servicio de guardavidas. Entonces, este dato nos hace tomar conciencia, digamos, de ciertas características del riesgo. Y por esto es que nosotros pensamos que juntar información, datos y también darle un lugar a la experiencia de la gente. Por ejemplo, si yo voy al barrio y le pregunto a una persona que vive hace muchos años ahí, desde cuándo se inunda, cuáles son las casas que más inundan, o esa persona, la percepción que tenga, es un dato muy importante, una información muy relevante que yo puedo usar para sistematizar y para conocer mejor las características del riesgo. Por ende, ¿no? Lo que nosotros pensamos que para construir el primer elemento, para conocer el riesgo, que es la matriz de riesgo, hace falta primero que podamos tener datos, ¿no? O sea, que podamos trabajar en el antes, como decíamos, en la construcción de estos datos. ¿Para qué necesitamos datos? Bueno, para poder ponderar el riesgo, para poder darle una magnitud al riesgo, ¿no? Entonces, ¿qué dimensiones vamos a tomar? Por un lado, vamos a pensar si un evento se repite, podemos pensar si es la frecuencia o el nivel de daño que produjo ese evento o la intensidad que tuvo ese evento por el corto periodo de tiempo en el cual se dio. Bueno, todas estas cuestiones las tenemos que las podemos tener en cuenta y nos van a ayudar a poder construir esta dimensión del riesgo. Es importante, como decía hoy, para ponderar el riesgo, es importante, por ejemplo, no sé, un accidente, voy a poner un ejemplo que he trabajado con algunos municipios, un accidente vial, ¿no? Bueno, sí, todas las días se pegan un palo en esa esquina con la moto, los chicos que andan sin casco, ¿no? Bien. Ahora, si ese evento tiene una frecuencia, o sea, se repite frecuentemente, pero con una baja intensidad del daño, porque a lo mejor no es que, digamos, hay lesiones o a veces se rompe la moto, pero la persona sale ilesa, bueno, va a ser una magnitud de riesgo. Ahora, cuando ya empieza esto a, por ejemplo, implicar que hay que cortar la calle, que es una calle principal que obstaculiza el tránsito. Cuando pensamos en que tiene que ir la ambulancia y el municipio tiene 2 ambulancias, entonces una ya está dedicada a atender ese siniestro vial que hubo en esa calle.
Cuando pensamos también en que las personas que tienen estos accidentes son personas que a lo mejor la moto era el único vehículo que tienen para ir a trabajar y por ende tiene mucho impacto en la vida de esas personas. Cuando pensamos también en que la edad que tienen estas personas también es importante en función a que pueden ser menores o personas que no deberían estar, por ejemplo, según la ley, manejando un vehículo de este tipo. Bueno, estas otras aristas del riesgo, del siniestro, de la intervención, nos van a dar posibilidades de poner una magnitud, una importancia, o sea, ponderar ese riesgo en función a si nos parece que el tema, por ejemplo, de los accidentes viales es un problema importante o menos relevante para la agenda del municipio. Y puse ese ejemplo porque será una gran repetición y es un problema que suele ser de larga data para los municipios, el tema de las motos y el tránsito. Pero podría ponerlo también en agenda porque es el tema, por ejemplo, que mayor recurrencia tiene en un municipio y en la atención, por ejemplo, del sistema de respuesta. Ahora, no somos nosotros desde provincia los que les tenemos que decir a ustedes si este riesgo es importante o no, sino que esto es una evaluación que tienen que hacer, como decía hoy, todo el sistema de trabajo que ustedes tienen en el municipio. O sea, tiene que ser algo que ustedes tengan que ponderar en función y conjuntamente con otras áreas de gobierno, con los intereses que tocan estos temas, con la percepción también que tiene el sistema de salud o la información que tiene, que a lo mejor tienen información que pueden aportar el sistema de salud o bomberos, ¿no? Entonces no es algo que nosotros decimos, bueno, los ahogamientos son un problema relevante en todos los municipios, sí lo son a nivel provincial, ustedes deberán hacer esa evaluación a nivel local. Hay distintas formas de construcción de matriz de riesgo. Dentro de los materiales de consulta les acercamos este de Montalvo y Arenas, que es bien nuevito y que tiene una ponderación del cambio climático. A mi criterio, esto lo digo, no, a veces se pone un poco técnico el manual, por eso se los dije ahí como un recurso para la consulta, pero que si tienen que profundizar, bueno, nos ponemos a disposición para entrar en ese tema en particular. Y la otra, ya para ir cerrando, la otra, y nos queda un espacio de intercambio, la otra herramienta que les queremos ayudar, hago una breve intervención más sobre el punto anterior. Para la construcción de matriz de riesgo, nosotros en Mar Chiquita les facilitamos una encuesta muy breve, pero también con mucha información, en donde les proponíamos pensar esto de la frecuencia con la cual se dan a ciertos eventos, ¿no? Si se dan una vez al mes o al menos una vez cada 6 meses, una vez al año, una vez cada 5 años, ¿no? Y este indicador de frecuencia es en realidad un ejercicio que nos permite, por ejemplo, luego evaluarlo con la matriz de riesgo, ¿no? Es una forma de construir la matriz de riesgo. La matriz de riesgo se puede construir con datos, o sea, por ejemplo, yo veo la cantidad y cada cuánto ocurre un evento, una intervención, un incendio de vivienda, por ejemplo, o el incendio de una reserva natural. O sea, trabajo a partir del registro histórico y construyo la matriz de riesgo, o sea, una matriz que me va a ayudar a definir hacia adelante, que me va a ayudar en la toma de decisiones hacia adelante, planificar hacia adelante, en función a los datos históricos. Y pueden ser datos, por ejemplo, concretos, ¿no? La intervención de bomberos, cuánto tiempo le llevó a bomberos a apagar ese incendio, etc. Cuántos recursos destinó para eso. O lo puedo construir también en base, como decía, a las percepciones y a la información histórica que tiene la sociedad de un evento, ¿no? Esto que les decía que quizás es más difícil de medir, como por ejemplo esta idea de los olores que pueden haber en un barrio por la contaminación o la acumulación de residuos. Bueno, le puedo preguntar al barrio, a la gente del barrio, y seguramente va a tener, no lo va a tener escrito al dato, pero sí va a tener una idea
de esa magnitud del riesgo. Entonces eso es como para poner un poco la información, no los datos, sino la percepción del riesgo como un elemento que les puede ayudar a construir esa matriz de riesgo. Y finalmente, como les decía, el tema del mapa del riesgo, que tienen otro manual ahí, que también tiene algunas aristas técnicas, pero nuestra propuesta también es menos técnica y más política, que es cómo se construye un mapa de riesgo. Bueno, ¿qué información vamos a poner en el mapa de riesgo? Primero vamos a poner las amenazas, ¿no? Y las amenazas pueden ser, como decía hoy, una fábrica que se puede incendiar y provocar un incendio grande. Pero es difícil mapear una lluvia o una tormenta, ¿no? Entonces, a veces es difícil poner acá la amenaza como un dato, ¿no? Sí podemos poner qué zonas son las bajas en un municipio y con eso podemos tener una percepción o una idea de hasta dónde podría llegar una inundación en el caso, por ejemplo, de que haya una crecida de un arroyo o un río o una laguna. También podemos poner las zonas bajas como los sistemas o la, digamos, la dirección que tiene el agua cuando drena ante una lluvia y dónde se acumula. Pero entonces en eso va a ser una conjunción entre la vulnerabilidad del sistema de desagüe y la amenaza que tiene que ver con las precipitaciones. Si yo en un mapa puedo colocar la vulnerabilidad pensada, por ejemplo, como barrios vulnerables, como un elemento que yo pondría en un mapa de vulnerabilidad, por ejemplo, tiene que ver con los geriátricos, ¿no? Entonces, pienso en la población que vive en geriátricos, en población que es vulnerable en función a que tengo que ayudar a evacuar, por ejemplo, en el caso de que se inunde, ¿no? Pero también podría poner acá, dentro del mapa de vulnerabilidad, como decía, aquellos barrios que tienen, por ejemplo, problemas de infraestructura ante una lluvia, ¿no? Calles de tierra o vías de circulación que suelen anegarse y que no puede entrar una ambulancia o que no pueden entrar los bomberos por las dificultades del terreno. Y esta información, como va a decir el manual, se puede elaborar con información técnica, o sea, información que ustedes pueden tener, por ejemplo, del área catastro del municipio, del área de obras públicas, pero también se puede construir desde la experiencia de la población o de las personas que trabajan habitualmente en la emergencia. Entonces, cuando pensamos en construir el mapa, podemos poner, bueno, información técnica, cursos de agua, ¿no? Permanentes, como por ejemplo un arroyo, un río, una laguna, las curvas de nivel para marcar las zonas bajas, las áreas de vegetación con riesgo de incendio de interfase, ¿no? Si hay viviendas muy cerca de un área boscosa, podría ser. Las industrias con procesos y almacenamiento de materiales peligrosos, ¿no? Eso es importante. Canteras o pasivos ambientales, basurales. En las vulnerabilidades puedo poner asentamientos informales, también algunos lugares que son sustantivos para el desarrollo de la sociedad, como por ejemplo les decía hoy, bueno, como decía hoy, puedo poner a las personas electrodependientes, puedo poner a los geriátricos, pero también, por ejemplo, el banco, ¿no? Fíjense que en los últimos eventos que hubieron en Olavarría y Bahía Blanca, por decir algunos, el tema del acceso al dinero en efectivo fue un problema, porque la gente necesitaba abastecerse de algunos elementos y al no haber electricidad no podían retirar el dinero de los cajeros o no podían atender los bancos. Y después las capacidades, que ustedes esto lo conocen más que bien. Saben dónde están las tomas de agua, dónde están los aeródromos, dónde están los helipuertos, si tienen pluviómetros, dónde están guardavidas, dónde están bomberos, todo eso lo tienen, ¿no? Faltaría agregar esta otra información. Y la invitación que nosotros hacemos, ahí hay dos ejemplos de mapas de riesgo, es
El que ustedes ven a su izquierda lo hicimos con uno de los municipios, nosotros. El otro es un ejemplo de otro mapa de riesgo que se hizo desde Nación. La idea que nosotros tenemos es de que nos inviten a armar sus mapas de riesgo en su municipio, entendiendo que el mapa de riesgo es un elemento que puede servir en la parte operativa como también en la parte de prevención, ¿no? Teniendo ese mapa de riesgo, yo puedo hablar con los referentes de un barrio, planificar evacuaciones, planificar también obras, planificar, como decía hoy, proyectos ambientales. Entonces, es un mapa que me puede ayudar en la gestión cotidiana del municipio, además de a ustedes en el momento de armar un sistema de comando de incidente o un COE ante una lluvia o ante una amenaza de tormentas fuertes, etc. Como no todos los municipios tienen equipos técnicos que puedan realizar este trabajo o a lo mejor no conocen herramientas como de georreferenciación, como QGIS, ArcGIS o no las tienen tan a mano, ofrecemos dentro de la dirección de análisis nuestro equipo técnico para hacerlo. Y para hacerlo nosotros estamos difundiendo desde hace varios años ya, 2 o 3 años, y hay algunos ejemplos en los cuales avanzamos, en reuniones que llamamos mesa de gestión de riesgo, en donde están referentes del municipio, de distintas áreas del municipio, para armar este mapa de riesgo. Es un encuentro en donde nos ponemos a mapear, nosotros llevamos los mapas y vamos marcando distintas cuestiones con la gente del municipio, después nosotros los digitalizamos y le devolvemos el mapa terminado. No les voy a hablar de las ventajas de esto porque me parece que ya lo fuimos nombrando a lo largo de la exposición. Me disculpo por lo reiterativa o por, quizás si se quiere, por digamos, lo largo que fue la exposición, pero sí marcar que el salto que nosotros no pedimos, pero esperamos poder acompañar a los municipios, es en ese salto de no solamente pensar qué recursos necesita para atender una emergencia, sino poder ayudarles a ustedes a que lleven el tema a la agenda del municipio entero, ¿no? Que deje de ser un tema de defensa civil, la gestión de riesgo, y también poner en valor el trabajo que hace la defensa civil, pero también decir que la defensa civil también puede ayudar en el momento en donde no hay emergencia, que es un área relevante en el momento en donde la emergencia no apareció todavía y que hay mucho trabajo previo a realizar ante la posibilidad de emergencia. Entonces, si podemos colaborar con ustedes en algo, es en poder situar el tema de la gestión de riesgo dentro de la agenda municipal, y la expectativa que tenemos es que a partir de este encuentro y quienes quieran continuarlo con un encuentro presencial, podamos trabajar en una reunión en donde podamos no solamente construir el mapa de riesgo o la matriz de riesgo, sino también ayudarlos a convocar a toda la plana municipal, al sector privado y a las ONG para poder hacer este mapeo y posicionar el tema de la gestión de riesgo, como decía, en la agenda pública. Esto lo dejo porque ya lo repetimos. Les agradezco mucho la atención y me gustaría que estos minutos que nos quedan los podamos utilizar en un intercambio, sobre todo pensar si esto les parece que les puede ayudar o no en su trabajo cotidiano.